Bueno, como hemos señalado, esta es la séptima administración. 7 gobiernos distintos han anunciado reformas de permiso. Ojalá sea esta la última y se resuelva todo esto. Pero ¿cuál es el propósito de esta legislación que presentó la señora gobernadora ya hace unas cuantas semanas y también el presidente del Senado? ¿Y cuáles son las controversias que han surgido a lo largo del proceso legislativo? Que dicho sea de paso, es parte, ¿verdad?, de la consideración de un proyecto de esta envergadura, que haya gente a favor, gente en contra. Pero vamos a repasar cuáles son esas controversias principales y dónde estamos al día de hoy para conocer las posibilidades de este proyecto. En primer lugar, la Junta de Planificación, ustedes saben, el presidente de la propia Junta de Planificación, que es miembro de esta administración, objetó el cambio de funciones de esta oficina en función de que va a estar debajo de la Oficina de Desarrollo Económico, que ha sido pues parte de sus objeciones. Y no solamente es este el único jefe de agencia que se ha quejado, hay uno que está en las pasadas horas también levantó objeciones. ¿Y cuáles son las controversias que ha tenido básicamente sobre el asunto de la clasificación de los terrenos en el plan de uso de terreno, que lo conocemos muy bien y que ha generado toda una controversia por décadas por la manera que se ha convertido en un monstruo gigantesco de burocracia, y eso ha objetado particularmente todo lo que tiene que ver con las descripciones de la ley, igual las llamadas calificaciones, que son las descripciones de los usos, donde se han creado, miren, más de 35 tipos distintos en 7 categorías, y eso ha provocado una burocracia enorme a la hora de considerar los proyectos. Pero también, además de esta controversia que se atiende en los proyectos de la gobernadora y del presidente del Senado, entonces entra la ley 82 del buen amigo Jordi Navarro, que básicamente ya se ha estado discutiendo, que establece un requisito para paralizar proyectos, depositar el 10% del valor de esa propuesta de desarrollo. Y eso ha levantado objeciones, particularmente, aunque los desarrolladores favorecen evitar pleitos frívolos, porque obviamente paralizan y les cuesta mucho dinero. También, por otro lado, las comunidades y organizaciones están objetando por limitar los derechos a reclamar o de impugnar proyectos, y los municipios más recientes también han levantado ciertas objeciones. Miren, les puedo decir, sin miedo a equivocarme por las expresiones del presidente del Senado, del presidente de la Cámara, se va a aprobar una reforma de permisos antes del 30 de junio, se van a atender estas enmiendas de los alcaldes, pero es altamente probable que finalmente esta situación se resuelva, y donde haya objeciones terminaremos en los tribunales. ¿Cuál es lo último que ha ocurrido? El director de la Oficina de Gerencia de Permisos ha emitido una carta, Norberto Almodóvar, criticando a su jefe, al secretario de Desarrollo Económico, porque la narrativa en contra de esta oficina, de que ha sido básicamente, según él, los empleados merecen respeto, porque la realidad de la oficina, según él en su carta de gerencia de permisos, contradice claramente cualquier intento de proyectar a nuestros empleados como responsables de las deficiencias históricas del sistema. Puede tener razón el director, lo que pasa es que hizo en una carta una crítica directa a su jefe. Él es subalterno del secretario. Señores, y en los gobiernos, cuando usted critica a su jefe, ninguno de los jefes de agencia que ha pasado, sobre todo en los últimos 2 años, ha sobrevivido. Así que es altamente probable que las horas de Norberto en su posición están contadas, si no es que ya básicamente lo han relevado de sus funciones, por lo que entendemos que así ha ocurrido en los pasados minutos. Pasamos con Laisa. Así mismo es, Jorge. Esta fue la carta que ha provocado, obviamente, esta nueva disputa dentro del gabinete, ¿verdad?, administrativo de la gobernadora. Tan fácil que es levantar el teléfono. No sé si había alguna diferencia y no hacer esta carta. ¿Cómo lo ven? Yo lo veo como lo que tiene Puerto Rico desde el día 1 de esta administración: controversias, luchas internas, guerras de ego que no se detienen, llueve y no escampa, y los verdaderos problemas del país, los verdaderos problemas de todos los puertorriqueños sin solucionarse. Yoyi. De hecho, yo hablé con él hace 1h30, 2 horas. ¿Y qué te dijo? Sobre este proyecto. Le pregunté si esto, según su expertise, le aplicaba a la ley de permisos de Puerto Rico. Me dijo que no, que esto es para el código municipal en lo que es suelos rústicos. Hablamos, intercambiamos 2 o 3 fases, no me dijo nada de lo que está ahora aconteciendo. Desconozco si eso fue después de lo que fue la conversación. Exacto. Pero es tremendo funcionario. Yo levantaba el teléfono y su oficina trabajaba con el expertise que ameritaba los casos que yo le sometía, y siempre habían resultado. Adriana.
¿verdad? Siguen las controversias en el Ejecutivo y en las agencias del gobierno que impiden precisamente la discusión responsable de proyectos o leyes que ya se aprobaron como la 82 o proyectos que están ante la consideración del país, de la Asamblea Legislativa, como la mal llamada reforma de permisos, y nos recuerda un poco precisamente a este proceso de vistas públicas sobre la reforma de permisos donde quien dirige la Junta de Planificación dijo o estar en contra de la propuesta de la reforma de permisos, y vemos un poco ese disloque que hay entre las agencias y el Ejecutivo. Si me lo permiten, me gustaría volver al tema anterior con el representante Navarro. El Senado está evaluando, ¿verdad?, enmendar la ley que nos ocupa en este momento. ¿Estaría de acuerdo? O sea, ¿qué enmienda usted, que es desde usted se origina el proyecto, qué enmienda usted dice, mira, ¿sabes qué? Esto no estuvo tan bien hecho y creo que sí se debe hacer? De hecho, cuando viene la enmienda para el Senado, para la Cámara para concurrir, es que viene lo del 10%, eso viene del Senado. Por eso, ¿con cuál usted estaría de acuerdo? Se estaba hablando en la mañana de ayer, según me dijo el senador Carmelo Ríos, de enmendar lo que es el 10%. Okay. Se hablaba de el monto de la fianza millonaria, el estipular y establecer que hay unos mecanismos a nivel de tribunales que los aranceles son, como bien dice la definición, cosas que tienes que pagar para que los procesos judiciales puedan correr. Pero representante, yo quisiera aclarar eso, porque vi el documento durante la pausa. Lo que dice el tribunal es que en caso de un litigante indigente, una persona que no tiene los recursos, el tribunal en su autoridad determina que los aranceles, que son los sellos que uno le pone a una demanda para radicar la demanda, eso es lo que el tribunal permite, que esos litigantes no paguen. No dice nada sobre este proyecto, no dice nada sobre la fianza. No dice nada. Por eso lo que quiero es aclarar eso, porque creo que es importante que hablemos con la verdad. Yo quiero ir a la pregunta que hizo Margarita, y es que los funcionarios electos representan al pueblo, quien le dio su confianza para resolver sus problemas, no para crearle problemas. Los legisladores tienen que poner el oído en tierra y definitivamente enmendar la ley 82 del 2026. Por eso es que tenemos los oídos en tierra, a favor del porque el desarrollo económico tiene que continuar. Yo tengo una pregunta para la representante. Pueden eliminar el acceso Aquí hay a la un sistema de permisología, y si un desarrollador cumple con toda la permisología, no venga una persona Tengo una pregunta para la representante. Del planeta, perdóname, es una falta de respeto representante, a los ciudadanos. O sea, la gente que se preocupa por los recursos naturales son del planeta. Quiero preguntarle, representante, acerca de si este proyecto, según su visión, no representa una privatización también de un proceso adjudicativo que debería estar en manos de los jueces, porque al final del día la empresa de fianza es la que va a determinar si el caso realmente procede. Pues no va a extender una fianza. Una paralización. Le estoy preguntando a la representante. Por supuesto, ¿verdad? Yo creo que eso es parte de los peligros, además de que hay que poner en un balance, ¿verdad?, las posiciones de compañías o de desarrolladores y el poder adquisitivo que tienen versus comunidades que no lo tienen y están en una desventaja clara. Y este proyecto lo que hace es ir en contra de esas comunidades que no tienen ese poder adquisitivo y que limitaría ese acceso a la justicia. En cuanto a si debe ser enmendable o no, debe ser derogada la ley 82, esa es la propuesta del Partido Independentista. Como dije antes, estaremos radicando temprano en la mañana el lunes este proyecto. Esas visiones de que se debe enmendar vienen del Senado del PNP, y también preocupa que han sido expresiones un poco que ha dicho el comisionado residente, presidente del Partido Popular, cuando se le hizo preguntas y fue un poco tímido en responder, y dijo, ¿verdad?, que habría que evaluarla. Me parece que eso es claro. Él dijo que no está de acuerdo, y que atenta contra la acceso. Y que habría que evaluarlo, y que habría que evaluarlo como esencia si cumple con los reglamentos, y eso Georgie, Anibel y Adriana, gracias por esta discusión. Un viernes, la próxima semana, obviamente este tema va a seguir cobrando importancia y otros foros también para discutirlo. Mientras pasamos con Kimberly y regresamos con temas importantes, hablamos de vivienda.